Hace algún tiempo tuve una visión y cuando la escribí y la publiqué fue de mucho impacto en la vida de las personas. Tiempo después volví a publicarlo hace algunas semanas atrás y de igual manera produjo un impacto, un mover en el corazón de muchos que hoy en día nos asumimos como cristianos. Por eso el Espíritu me pidió que volviera a publicar esto, pero ahora no por escrito, sino tratando de transmitir lo que yo estaba experimentando ese día y en ese momento. Por lo tanto, yo te invito a que me acompañes en esta mirada al Seol. Cierto día me encontraba orando. Mi petición era muy concreta y en ese estado de corazón me encontraba. Padre, ayúdame a tener pasión por las almas. Mi petición, mi anhelo era que mi corazón se ensanchara en buscar hacer mayor bien, se hiciera grande, que tuviera ese amor o esa posibilidad de poder hacer las cosas con tal sinceridad, con tal honestidad, que no hubiera nada que me pudiera a lo mejor estorbar y desear con todo mi corazón que las almas que le pertenecen a mi Dios pudieran volver a Él, pudieran reconciliarse con Él. Ese era el estado en el cual mi corazón estaba y estaba orando fervientemente, gimiendo con mi frente en el piso, llorando por un anhelo solamente. Señor, dame pasión por las almas. No quiero que mi cristianismo sea un cristianismo inútil. Dame pasión por las almas. Mientras me encontraba en oración, me fue concedida una visión tan impactante que sé que cambió mi manera de ver la eternidad sin Dios. Y es verdad, esto me sucedió. Creo que a partir de esa visión, mi percepción de la eternidad se volvió tan real, tan intensa, que no puedo más que estar buscando anunciar y decir cuán importante es que abandonemos nuestra corta visión terrenal, que avancemos en una cuestión de la eternidad, que crezcamos en la fe que nos es común en Cristo Jesús. Y la verdad es que creo que ese día la eternidad se volvió para mí mucho más real de lo que se pueden imaginar. Yo sé que en ocasiones los lleno de videos, de información, de enseñanzas, pero no hay otra cosa en mi corazón sino pasión. Y fue a raíz justamente de esta visión que mi corazón se desbordó en un deseo de que ninguno se quede, que ninguno falte a las bodas del Cordero. Y por eso exhorto, reprendo, enseño, transmito verdades en tiempo y fuera de tiempo. Una, dos o tres veces, no importa. Pueden considerarme como sea, loco, desquiciado, como sea. Pero esto cambió mi vida en ese sentido. Me llenó de pasión y de deseo, porque ninguno de nosotros terminemos en este lugar. Hasta este día, orar por la salvación o restauración de las personas es algo que hacía debido a la conciencia de saber lo que significa vivir una vida lejos de Dios en esta tierra. Y es verdad, hermanos. Yo oraba, sí, por la salvación, pero porque estaba muy consciente de la salvación del pecado, de la necesidad de reconciliarse con Dios, como mi experiencia me lo permitía. Pero al entrar en este estado de conciencia acerca de a dónde van las almas de las personas que nos asumimos cristianas, me entró un estado de urgencia de tratar de evitar que ningún hermano o hermana fracase en su caminata cristiana, que ninguna persona que se acerca a Dios se quede en el camino. ¿Por qué? Porque pude estar consciente, no sé de qué manera, no lo pude explicar, pero pude estar consciente
del lugar donde se dirigen aquellas personas que, teniendo la oportunidad de cambiar, teniendo la oportunidad de caminar con Dios, que tienen una Biblia en su mano, pueden llegar a terminar. Mientras oraba, me encontré en la entrada de lo que parece una cueva oscura y deprimente. Yo abría los ojos, repito, no sé si de manera literal pero yo veía una caverna rocosa, gris, y una como cortina negra, oscura, en esta caverna. Era un lugar que de inicio tú dices, yo no entro. Eso da miedo. ¿Qué hay ahí? O sea, no se ve absolutamente nada. Es como si cayera una cortina completamente oscura y no sabes qué hay detrás de esa cortina en esa caverna. Sin embargo, el Espíritu me pidió que entrara. Alcanzaba a escuchar el goteo de agua, pero no se veía nada hacia adentro. Era como si la oscuridad absorbiera todo rasgo de luz. Yo alcanzaba a escuchar en el fondo, o dentro de esa caverna, como un goteo. Y yo entendí que este goteo de agua implicaba que en ese lugar, en algún momento, pasó por ahí agua viva. La oportunidad de seguir a Dios, el camino abierto para muchos de nosotros para ir en pos de Cristo. Pero en ese momento ya no había nada. Toda la oscuridad absorbía la luz y solamente como un leve resquicio, como un leve sonido de lo que en algún tiempo pudo ser, caía una gota de agua ahí dentro de la caverna. Algo bien tremendo, hermano, bien tremendo, que quisiera que pudieras acompañarme imaginándolo en la mente. Tú estás ahí afuera de la caverna y estás viendo esa cortina negra y escuchas lo que fue en algún tiempo agua viva. La oportunidad que pudiste tener o que hoy tienes, pero que en aquel momento, si no modificas tu forma de ver las cosas, si no te vuelves a Dios con todo tu corazón, va a ser tu entrada a la eternidad. Un lugar oscuro y con un recuerdo de lo que pudiste haber disfrutado, pero que ya no lo tienes. Ya se acabó esa oportunidad. Podía detectar un aroma a humedad. Una voz me dijo, entra. De verdad que tuve miedo, hermano. De verdad que tenía temor de entrar. Era un lugar que para nada desearía que alguien tuviera que entrar. Entré en ese lugar. La densa oscuridad no me permitía dar un paso seguro. Así que a tientas, con las manos, traté de saber lo que había delante de mí. Cuando entro en ese lugar, dejo de ver. Sencillamente la capacidad visual desaparece porque no se veía nada. No solo eso, sino que había un ambiente denso de temor, de terror, de incertidumbre, de no saber qué es lo que estoy haciendo ahí. Era un momento bastante complicado. Pero además las piedras, en donde quiera que pasaba las manos, las piedras estaban lisas, se resbalaba uno, porque el agua que en algún tiempo estaba queriendo moldear esa piedra, ya no estaba, pero dejó las rocas completamente lisas, resbalosas totalmente. Y esto lo entiendo como que la palabra que hoy escuchas, las enseñanzas que hoy te bendicen, si no permanecemos, si no nos volvemos a Dios, estas mismas enseñanzas, esto mismo que conocemos y escuchamos y que hoy nos abre la oportunidad de entrar en el reino de los cielos, si no avanzamos, el día de mañana se van a convertir en lugares de resbaladero. Eso fue lo que comprendí de la visión. Esas rocas que hoy fueron moldeadas o están siendo moldeadas por agua viva,
Si no permanecemos, si no nos volvemos a Dios, si no te entregas completamente en alma, cuerpo y espíritu a Dios, esto que estás escuchando se va a convertir en aquello que te va a hacer resbalar hacia el fondo. Continuó avanzando a tientas. De plano me tuve que poner de rodillas, ¿sí? Y tratar de caminar como a gatas, porque era un ambiente que no se veía absolutamente nada y no sabías qué es lo que había delante. Avancé muy lento por unos metros hasta que no logré sentir nada rocoso delante de mí. No lograba encontrar ninguna piedra a mi alrededor. Es una sensación tan desesperante. Allí me encontraba en el silencio, sin saber qué había delante y sin que nadie me guiara por las piedras lisas y resbalosas. Como que ya no había nada delante. Esa impresión causaba, como que la curva de la piedra descendía y ya no había nada delante. Una sensación realmente terrible. Y yo no quiero que pases por eso. Yo no quiero y no deseo, y yo sé que el Espíritu Santo está aquí conmigo y te quiere decir, te quiere hablar a tu corazón. No quiere que pases por esto. Esta sensación de desolación. Escuché una voz que me dijo, avanza. ¿Hacia dónde? No sentía nada. Avanza. Pero yo estaba aterrado, pues sentía que si me movía un solo centímetro resbalaría. Respondí a quien me pidió que avanzara. No quiero. Tengo mucho miedo. Y de verdad, no quería avanzar. Estaba paralizado. Y eso que apenas era la entrada a esta caverna, que una vez fue moldeada por la palabra que salía de la boca de Dios, pero que quedó hueca, vacía y sin un poco de luz que le alumbrara. Esa es la vida que te espera, hermano. Hermana, esta es la vida que te va a esperar si el día de hoy no desgarras tu corazón, no desgarras tu vida y le dices a Dios, reconcíliame porque te necesito. Una visión que puede cambiar tu vida si la tomas de parte de Dios. No quiero, tengo mucho miedo. Estás a unos metros de la entrada y ya quieres salir. La verdad es que sí. Eso fue lo que la voz me preguntó nuevamente. Estás a unos metros de la entrada y ya quieres salir. Yo quería pasión por las almas, ¿cierto? Quería que mi vida se convirtiera en una fuente de deseo, de anhelo, porque la gente se salve, porque la gente se convierta. Pero qué sensación tan aterradora. Y gracias a Dios que me dio esa oportunidad, hermano, porque así puedo desear con todo mi corazón que las cosas cambien para ti, que las cosas sean muy distintas para ti, que Dios toque tu corazón y desees una entrega absoluta, renunciando a todo cuanto posees. Respondió, ya no hay salida, ya no hay regreso. Me invadió un deseo angustiante de ya no seguir. Alguien puso su mano sobre mi hombro y dijo, continúa. Este es apenas el principio de la angustia que les espera a quienes rehúsan seguir las buenas nuevas de Cristo. Apenas hice por continuar y caí en lo que supongo era una cima. Una cima es un hueco, un abismo. Pareciera que me hubiera dado un golpe. Tenía dolor, pero no tenía heridas. Y esto me enseña que el infierno está creado para causar dolor, para los ángeles y los demonios de Satanás, los ángeles que se rebelaron contra Dios y Satanás, está creado para causar dolor, angustia, pero sin ningún tipo de herida que te mate, que te quite de ese lugar. No hay chance, amado.
hermano, hermana, no va a haber oportunidad de que salgas y caes en este lugar. No va a haber chance de regresar. Cuando abrí los ojos, comencé a mirar algunos matices en colores rojo y amarillo y naranja. Pero lo más impresionante es el asfixiante calor que apenas permitía respirar. Cuando abro los ojos, veo tonalidades. No veía llamas, solamente veía tonalidades en naranja, como las tonalidades que surgen del fuego, pero no veía llamas en este momento. Solamente sabía que estaba en un lugar donde el calor era insoportable. Era un lugar donde no sudaba, no me estaba deshidratando, no tenía heridas. Sin embargo, el calor que se sentía era realmente abrasador. Era un calor no agradable, sino seco, como cuando tienes la lengua seca y agrietada. Era una sensación bastante terrible. Aunque el propio oxígeno quemaba al respirar y causaba asfixia, así me sentí, hermano. Recuperándome un poco, pude ver que era un lugar ardiente, lleno de calor. Una vez más, la voz me dijo: ven y mira. Y me acerqué a lo que parecía ser una saliente de entre las rocas y miré aún más hacia abajo, y lo que vi me dejó atónito. Incontables personas, miles, hermanos, la verdad es que eran multitudes. Yo veía mucha gente sufriendo agónicamente, desesperadamente. Iban de un lado a otro pidiendo auxilio y rogando por tener una sola hora para pedir perdón. Ahí sí hay arrepentidos. Ahí sí hay gente que estaría bien dispuesta a desgarrar su corazón, a renunciar a todo cuanto posee con tal de seguir a Jesús. Ahí sí hay verdaderos convictos. Lo que tú quieres evitar de tristeza, de sentirte culpable, no significa nada. En este lugar, la verdadera convicción abruma el corazón, porque no hay salida, no hay retorno, no hay regreso. Pero no había respuesta, ya no había oportunidad. Nuevamente la voz me dijo: ven, acércate. Avancé hacia uno que vestía lo que alguna vez fue un traje, ahora quemado, roto y sucio, que me gritó: fue mi tibieza, fue mi tibieza. Este hombre yo lo entendí como alguien que había sido un predicador, una persona que la Biblia había sido su instrumento para compartir, pero que era tibio, que creía que era rico, que se había enriquecido y que no tenía ninguna necesidad de nada, y estaba ahí gritando. Los gritos que escuchaba eran de reproche personal, de ese tipo de gritos en los cuales ya estás pagando las consecuencias de lo que tenías que haber cambiado mientras estabas antes en vida. Era un grito de culpa, era un grito de angustia, era un grito de dolor, era un grito de reclamo hacia su propia actitud que tuvo ante la palabra de Dios. Era un grito agónico, completamente. Pregunté a quien gentilmente me había tomado del hombro, pero al cual nunca vi su rostro, ¿qué hizo para estar aquí? Me respondió: no hizo nada malo, no hizo nada malo, está aquí porque nunca hizo lo bueno que le fue encomendado hacer. Esto fue difícil de entender, hermanos. Ese hombre que estaba ahí no se había entregado a una vida de pecado, no hacía mal a nadie. Era una persona que sencillamente vivía su vida de manera cómoda, tranquila, sin ningún tipo de emoción
iba a la iglesia, alababa a Dios, estudiaba la Biblia, no hacía daño a nadie. Pero su maldad consistió, y esto es lo que entendí, en que lo bueno o las oportunidades que tuvo para hacer el bien, no lo hizo. Decidió no hacerlo. Aquí entendí que la vida del cristiano no solamente consiste en dejar de hacer lo malo, sino en aprender a hacer lo bueno y hacerlo. Comprendí que aún teniendo una vida moralmente recta, podemos acabar en el Seol, podemos acabar en este lugar. Y él se veía a sí mismo como tibio, no porque estuviera entregado al mundo y a las cosas que están en el mundo, sino porque no hizo nada con su vida para glorificar a Dios, y las oportunidades que Dios le concedió de hacer bien, no las aprovechó. Qué difícil situación. Me enseñó que las obras de no hacer lo malo no significan que se es cristiano. El cristiano hace el bien, además de dejar de hacer lo malo. Hace el bien, busca glorificar a Dios en todo momento. Entonces comprendí que portarse bien no te salva, ni ejercitarse en disciplinas religiosas no pueden evitar llegar a este lugar. Y esa es la experiencia que me quedó. Por lo tanto, discúlpenme si soy muy reiterativo, muy incómodo, muy molesto con mis videos, con lo que hablo, con lo que trato de enseñar, pero es que de verdad estoy convencido de que aunque dejes de portarte mal, no significa que haya una seguridad de no llegar a este lugar, a menos que entres por la puerta angosta, encuentres a Jesús y le sigas y le sirvas. Avancé un poco más adelante y hallé uno que gritaba: arrepentíos, arrepentíos. Pero su rostro despedía enojo y frustración. Esperaba que alguno se detuviera para oírlo, pero los sufrientes pasaban de largo como si no pudieran escuchar. ¿Qué significa esto?, pregunté. Es un predicador que decía, pero no hacía, de esos que lucharon por tener la verdad y nunca la alcanzan, que buscaron ser vistos de los hombres, pero fueron desconocidos por Dios, de esos que conocen la verdad. Amado, amada, puedes tener una buena doctrina, puedes escucharse en la doctrina, puedes escuchar verdades eternas, reales, pero si no las estás viviendo, vas a acabar aquí. Vas a acabar en un lugar donde te va a costar trabajo hasta respirar, donde todo es asfixiante y no hay un momento de descanso, un momento en el cual deje de haber tormento de por medio. Era un ambiente tan sofocante que por momentos sentía que no podía vivir en un ambiente así, pero de alguna manera sabía que no moriría, y aquellos que sufrirían jamás saldrían de allí. De pronto alguien me tiró de mi pantalón, miré hacia abajo y fue espantoso ver a una mujer que me hacía señas con las manos. Su lengua parecía estar consumida por el fuego. Se veía hinchada y escupía como cenizas. ¿Ella qué le pasó?, fue mi pregunta. La respuesta que me dio mi acompañante que me dirigía fue: se cansó de amar y se puso a hablar contra sus hermanos y hermanas. Su amor y perdón fue probado y falló. Ahora aquí no puede hablar, sino que solo se sienta a llorar. ¿Cuántas veces le has permitido al diablo llenar tu mente y tu boca de dichos, de males contra tu hermano, tu hermana, tu prójimo? Pues bien, esta mujer estaba ahí a causa de su lengua, a causa de su boca, porque se cansó, porque dejó de amar,
porque ya no tuvo más, ya no quiso seguir tolerando, ya no quiso seguir pasando por alto. Decidió alejarse y ofender a sus hermanos y hermanas. Y estaba ahí, estaba en este lugar porque se cansó de amar. Algo llamó mi atención de estos personajes. Todos tenían algo que ver con las congregaciones. Así que hice una última pregunta. Señor, ¿estos eran mis hermanos y hermanas? Sí, me respondió aquella voz. Estas miles de almas que lloran y viven angustiadas, una vez fueron hijos e hijas de Dios, a quienes se les dio tiempo de arrepentirse y corregir sus caminos, y decidieron creer que no lo necesitaban, cuyo orgullo gobernó sus opiniones de sí mismos y menospreciaron a otros. Aquí sufren quienes tuvieron nombre de que vivían, pero estaban muertos, de tibios que pensaban ser ricos. Esos son los que, teniendo la oportunidad, la desperdiciaron en creer que Dios solo es parte de su vida y no quisieron consagrarse a quien con sus labios profesaban amar. Entonces regresé a mi oración. Llamado hermano, hermana, Dios te llamó para una entrega total a su nombre y a su vida, a su corazón. Él quiere que cambies completamente, que no seas el mismo, que no seas la misma. Entonces regresé a mi oración y la misma voz me dijo: ve y anuncia a mi pueblo su pecado y a mi amada su rebelión, que han dejado mis caminos para hacerse cisternas rotas que no retienen agua. He aquí derramaré de mi espíritu sobre aquellos que se hubieran arrepentido y levantaré un ejército para estos últimos tiempos. Vengo en breve. Amén. Cuando terminó esta visión, mi vida cambió. Volvámonos a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas nuestras fuerzas. Que Dios te bendiga. Porque yo estoy contigo para guardarte, dice Jehová. Si